les quiero recordar algo que es muy, pero muy importante. Y es, bueno, yo se lo expliqué ayer, pero en serio, es demasiado importante que se lo aprendan. Si se aprenden esto, ya ganaron algo. No importa que no se hayan aprendido las técnicas, no importa que no se hayan aprendido las fórmulas. Si se graban esto que les voy a decir y que siempre les digo, les puede ir muy bien. Y es que hay una relación directa entre la lectura crítica y el puntaje global. El puntaje, por ejemplo, si sacas 300, 400, eso se llama puntaje global. ¿Bien? Y por experiencia he visto que en los simulacros a las personas que les va bien en lectura crítica tiende a irles bien en las demás materias. Y por consiguiente tienen un buen puntaje global. Y, y pasa lo contrario. Aquellos que les van mal en lectura crítica les tiende a ir mal en las demás materias y por consiguiente tienen un mal puntaje global. ¿Ok? Por justamente lo que les digo. Lo que he visto es que hay esa relación entre la lectura crítica y sí, tiene todo el sentido porque es que la prueba IFES es mera lectura. Por eso es que es tan complicada, por eso es que se les suele complicar incluso a los que sacan 5 en el colegio, a los que les van bien en el colegio, se les suele complicar por eso, porque no han desarrollado un hábito de lectura o porque no tienen esa familiaridad, no se han familiarizado con el tipo de pregunta IFES, que consiste más en cómo usas lo que sabes. Bien, es importante que les comente eso. Bien, ¿cómo usas lo que sabes? Y eso es el IFES. Y es algo totalmente diferente a lo que nos pide el colegio. En el IFES nos preguntan, ¿cómo usas lo que sabes? Y en el colegio nos suelen preguntar es, ¿qué es lo que sabes? Parece que es lo mismo, pero hay una diferencia muy grande entre esas dos formas de evaluar. ¿Listo? Por ejemplo, en el colegio te pueden preguntar qué es el teorema de Pitágoras. ¿Listo? O te colocan el triángulo y te colocan A, este vale 30, de 40 grados, y este 50. Resuelve ese triángulo. ¿Listo? Te colocan el ejercicio. Esto es tipo colegio. ¿Sí? Entonces aquí te están preguntando por lo que tú sabes. ¿Listo? Te están preguntando si sabes cómo se usa eso, si sabes, si te sabes la fórmula, si te sabes el tema. Eso en el colegio. Pero en el ICFES no. Si se han dado cuenta, en el ICFES siempre hay como una situación problema, un textico, y en base a ese texto, en base a esa situación, tú vas a usar el conocimiento que tienes. ¿Listo? El IFES nunca te va a decir, resuelve ese triángulo. ¿No? El IFES te coloca una situación problema donde tienes que leer bien, comprender lo que está pasando para que puedas responder bien. ¿Listo? Entonces, aunque tú te sepas el tema, aunque te sepas todas las fórmulas del mundo, se te va a complicar mucho si no tienes esa comprensión lectora, sea en matemáticas, sea naturales, hasta inglés, es de lectura crítica. Entonces, es muy importante, si quieren asegurar, si ustedes mismos quieren asegurar un buen puntaje, les recomiendo fuertemente que vean esa relación entre la lectura crítica y las demás materias. Por ejemplo, esta pregunta que les coloqué en el torneo. Eso se las coloqué justamente por eso, para que vean esa relación. Aunque es una pregunta de naturales, el componente de lectura está ahí. Y la lectura es lo que define si esta pregunta se marca bien o no. Entonces, empecemos por esta. Es lo que dice. Tú y yo. Vale. Bueno, dice la pregunta. En una vereda existen dos especies de árboles, especie 1 y especie 2, cuyas flores y frutos proveen alimento a las aves que habitan en la zona. Un grupo de investigadores quiere reconocer cuál especie de árbol provee
alimento a un mayor número de especies de aves. Entonces, fíjense, chicos, aquí algo muy importante. Ya les voy a ir enseñando a resaltar información importante. ¿Listo? Que yo les había dicho que se gana es con práctica, se gana resolviendo muchas preguntas y practicando esto. ¿Listo? Cuando ustedes vayan a resolver una pregunta tipo ICFES, siempre pueden practicar esto. Lo de ir subrayando para ir señalando información importante. Bien. Y algo que siempre es importante, o sea, que siempre lo deben tener, pero muy en cuenta, es lo que quieren hacer en el experimento. O de qué trata el experimento que van a hacer, de qué trata la tabla, de qué trata el proceso, de qué tratan los pasos. Eso es algo que siempre es muy importante que lo tengan en cuenta. En este caso, aquí te lo dicen. Un grupo de investigadores quiere reconocer cuál especie de árbol provee alimento a un mayor número de especies de aves. Eso es lo que quieren hacer con ese experimento. ¿Ok? Entonces, siempre, pero siempre tengan eso en cuenta. ¿Qué es lo que quieren hacer? Porque a partir de ahí es que se van a desarrollar las preguntas y lo que viene. Entonces, para que no se confundan, siempre busquen eso. Lo que quieren hacer. Bien. En este caso, lo que quieren hacer es eso. Quieren reconocer, o sea, quieren identificar cuál es el árbol que más alimento le da a las aves. ¿Listo? ¿Cuál es el árbol que más frutos le provee a las aves? A un mayor número de especies de aves. Bien. Entonces ahora dice, para ello, para hacer ese experimento, realizaron una observación durante 4 meses a los árboles de cada especie. Obtuvieron resultados que se muestran en la tabla. Ok. Entonces, ya sabiendo eso, ya sabiendo lo que quieren hacer, hicieron este experimento, hicieron esta tablita. ¿Listo? Lo que hicieron fue observar a los árboles y hicieron esta tabla en estos meses. Octubre, noviembre, diciembre, enero. Pero ya saben, esto no lo vayan a leer ahora. Porque es que si no saben lo que les pregunta, o sea, saben lo que quieren hacer, pero todavía no saben cuál es la pregunta. Entonces, ya saben que esto no se lee ahora. ¿Listo? No, se lee cuando ya sepan la pregunta, cuando ya sepan lo que van a buscar. De pronto, sí se podría leer así como que un poquito de reojo, de pronto leer solamente los títulos. Especie 1, especie 2. Bien. Dice el número de visitas, número de especies vistas. Sí, así como que de reojo, pero tampoco detenerse mucho ahí. Entonces dice Diego, esa pregunta respondí bien, ese cuadro no es tan necesario como parece. Claro, por eso es que es bueno primero leer la pregunta, porque a veces ese cuadro no te sirve para nada. Sí, tienes toda la razón. Por eso es que se puede ahorrar un poquito de tiempo si aplican esa estrategia, porque a veces ni siquiera sirve el cuadro. ¿Bien? A veces son distractores. Muy bien. Perfecto. Entonces ya saben, eso no lo lean ahora. Sigamos leyendo. Desde los investigadores concluyen que la especie de árbol que más prueba alimento es la 2. Bien, conclusión. La especie de árbol que más prueba alimento es la 2, la especie 2. Bien, eso es lo que concluyeron. Ahora dice, esta investigación no se aceptó porque presenta errores en su metodología. Metodología viene de método, ¿ok? Cómo se hacen, cómo se hicieron o cómo se harán las cosas. Cuando ustedes le hablan de metodología, quiere decir eso, el cómo lo hicieron, cómo hicieron el experimento, el método que siguieron. En este caso, el método fue esa tabla. ¿Listo? La metodología fue observar las dos especies y sacar estos datos. Esa es la metodología, el método que siguieron. Y aquí está diciendo que no se aceptó. Bien.
No se aceptó porque tienen un error en su método. O sea, cometieron un error en la tabla. Bien, eso es lo que dice hasta ahí. Y bueno, ahora sigue la pregunta. Con base en la información anterior, ¿cuál de los siguientes es un error que presenta la metodología de la investigación? Listo. ¿Cuál vendría siendo el error? Algo que se hizo mal. Ok, bueno. Todo, todo viene de lo primero que les comenté. Para poder ver dónde está el error, toca tener en cuenta qué era lo que ellos querían hacer. ¿Listo? Si ellos querían saber el número de aves que visita cada árbol, pues sí, lo hicieron, ¿verdad? Aquí está, número de aves en ambas especies. Entonces, si eso fuera lo que querían, bien. Si querían saber el número de aves, pues sí, aquí está, número de especies. Si querían ver la duración que duraban las aves vistas, pues sí, aquí está la duración. ¿Listo? Pero, pero de nuevo, eso no era lo que ellos querían. Lo que ellos querían era ver cuál especie de árbol provee más alimento. Bien. Y aquí en la tabla, fíjense, en ningún momento se puede ver ese dato. ¿Listo? Te dice el número de aves, sí. Número de especies, sí. La duración que tuvieron, sí. Pero que un ave se llegue a un árbol no necesariamente es para consumir sus frutos. ¿Listo? Entonces, de pronto vieron 56 aves, pero de pronto solamente una comió. Entonces, ahí es donde está el error. Porque no hay una coherencia con lo que quieren reconocer y lo que hallaron. ¿Listo? Ellos querían saber cuál árbol provee más alimento, pero no midieron ese dato. ¿Listo? No midieron ese dato. No saben cuál fue el árbol que más dio frutos. Saben a cuál árbol llegan más especies. Eso sí lo saben. Saben a qué árbol llegaron más aves, pero no saben cuánto alimento dio. Sí, no en ningún lado te dan ese dato. ¿Listo? Así como los que les gusta ir a los centros comerciales a vitrinear. Los que van al centro comercial no necesariamente es a comprar, no necesariamente es a comer. A veces hay gente que le gusta vitrinear, o sea, ver, preguntar, listo. A veces dicen, preguntan el precio y cuando lo ven muy caro dicen, ya vuelvo. Y no vuelven. Entonces, fíjense que hay un error en esa metodología. ¿Listo? No hay una relación entre lo que querían hacer y lo que hallaron. Qué pena para no comprar. Sí, ya vuelvo. Tengo la plata por allá, ya vuelvo. Nunca vuelve. Entonces, eso mismo pasa aquí. ¿Listo? De pronto llegaron 56 aves, pero de pronto ninguna comió. Bien. Entonces, eso es. Por eso ahí donde está el error. Entonces, miren lo que dice la A. La A dice, los investigadores no registraron los meses en los que llevaron los árboles. Y eso, y eso es falso. ¿Sí? Eso es falso, porque fíjense que sí, aquí están los meses. Octubre, noviembre, diciembre. Entonces, la A, sí, por ahí vi a alguien que dijo que era la A, pero no. La A está súper descartada porque fíjense que no concuerda. Y aquí es donde entra esto de la lectura. ¿Bien? Y bueno, y aprovecho para contarles. Otra forma de responder pruebas ITFES es así, marcando si son falsas o verdaderas las opciones. ¿Listo? Por ejemplo, la A es falsa. Es falsa porque en la tabla sí están los meses. Entonces queda descartada. Dice la B. No se midió la altura de los árboles de cada especie en la investigación. Ok. Bueno. Sí, eso tiene razón. No se determinó la altura, pero de nuevo,
De nuevo, ellos querían ver cuál era el árbol más alto o querían ver, sí, ellos no querían, a ellos no les importa la altura, ellos querían ver era cuál es el árbol que más alimento da, más nada. Eso, por eso es que les decía, siempre que les digan, se realizó el experimento para esto, o un grupo de investigadores hizo esto para identificar, para reconocer esto, bueno, eso es importante. O los siguientes procedimientos son para calcular esto. Bueno, eso es importante. ¿Listo? El para qué se hizo, el por qué se está haciendo eso. Bien. Entonces, claro, esto de la altura, eso no les sirve a ellos para nada. Ellos no tienen nada que ver con la altura. El experimento de ellos no tiene nada que ver con la altura. Dice la C. No diferenciaron el tipo de frutos que cada una de las especies de los árboles. Ok, no diferenciaron. Bueno, pues su objetivo tampoco era ese. ¿Listo? Su objetivo no era ver qué árbol daba más fresas o qué árbol daba más manzanas. No, ellos qué es, ¿cuál árbol da más alimento? ¿Listo? ¿Cuál árbol da más alimento? Y ya, no necesariamente qué tipo de fruto o qué tipo de alimento, porque claro, a veces las aves también se van a alimentar de, bueno, no sé, de pronto de gusanos o de hormiguitas o yo qué sé, cositas así, no necesariamente de frutos. Bien, entonces, fíjense, saber diferenciar los tipos de frutos tampoco hace parte de su investigación. ¿Listo? Ellos no quieren reconocer cuál es el fruto que más da un árbol. Entonces, falsa. Y así se llega a la respuesta correcta. La de dice, no documentaron si las aves que llevan al árbol se alimentaban de este o no. Claro, como les decía, ellos no documentaron si las aves que llegaban realmente se alimentaban de ese árbol. ¿Listo? Por ejemplo, en octubre vieron 56, pero no saben si todas ellas comieron. No lo documentaron. Se les olvidó anotar eso. Entonces, no se puede concluir cuál fue el árbol que más alimento provee. Bien. No se sabe porque no tienen ese dato. Y si no tienen ese dato, entonces hay un error en la metodología. ¿Listo? Porque claro, de pronto sí, de pronto la especie de árbol 2 sí de más alimento, de pronto esa conclusión sea correcta, pero esa conclusión debe estar apoyado con el método que hicieron, con los datos. ¿Ok? Tú no puedes concluir que tu novia es infiel si no tienes evidencias. ¿Listo? Si de pronto le viste un mensaje, si de pronto ves que se va todos los fines de semana y no te invita y te apaga el celular, pues ya ahí son pruebas. Y ahí sí podrías concluir ajá, ya tú sabes, que está llevando bastante callo, pero claro, se necesitan pruebas para eso. ¿Listo? Ejemplos cachísticos para que entiendan, cracks. Sí, bien. Esa es una pregunta de esas regaladas. ¿Seguro, Diego? Pues no, no era tan trivial, pero sí, a veces algunos la ven fáciles, a veces algunos la ven sencilla, más difícil. ¿Listo? Pero sí, la cuestión es analizar. La cuestión es analizar y que recuerden eso, que recuerden que no solamente basta con saber qué es la D, sino que deben ir más allá. ¿Listo? Deben ser capaces de decir también por qué no son las otras o de dar algún argumento. El argumento que sea, pero que te sirva para decir, no, la A no es, la B tampoco, la C tampoco. Eso es lo que yo quiero que aprendan. Hola, ¿de qué me he perdido? Nada, aquí estamos hablando de cachos y de cómo superar a la ex. Bien. Entonces, como les decía, chicos, vamos a retomar para que Valentina se ponga al día.
Bueno, lo que les comentaba, para que superen a su ex, lo que les recomiendo es que anoten en una listica, en un cuaderno, todo lo malo que les hizo, en serio, todo lo malo. Porque lo que pasa es que nuestro cerebro a veces dice, uy, no, yo la extraño, voy a decir que volvamos, vamos a arreglar las cosas, pero es porque tu cerebro crea una imagen positiva. ¿Listo? Nuestro cerebro solamente se centra en lo bueno, en los momentos buenos. Entonces ahí es donde uno empieza, ay, no, yo la extraño, se emborrachan y empiezan a llamarla, ¿ok? Entonces la solución para eso, en una lista, anote todo lo malo, ¿bien? Todo lo malo que les hizo, ¿bien? Y preferiblemente sean lo más explícito posible, o sea, el día, la hora, la ropa que usaban, cuándo fue, cómo fue, pero para que cuando empiecen a extrañarlo, lean esa lista. Listo, y carguen esa lista para arriba y para abajo. Y ahora nuestra pierna ya se está en Tolú, en las playas, nuestra pierna. ¿Cómo la ves? Ok, No, bueno. yo no la veo, pero ya ni que con español también, y sin pañal, ya ni la rosa, ¿verdad? Ah, y me dijo, la rosa, y Bueno, pensé que estabas hablando, Steffi, pero bueno, estaba buena la conversación. Este, ¿qué pasó? No, sí, yo pensé que estaba hablando Steffi, no lo entendí, pero pensé que estaba hablando. Bueno, entonces, ese es el contexto, eso es lo que estábamos hablando, Valentina. Eche el cuento, Steffi, sí, eche el cuento completo, ¿verdad? Chismoso en acción. Listo, chicas. Bueno, pasemos a otra pregunta. Bueno, miren esta pregunta, uf, esta pregunta. Bueno, de hecho, quiero ver cuántos se equivocaron en esa pregunta. Me interesa ese dato. Voy a buscar los informes para ver cuántos se equivocaron en esta preguntita. Y ya les voy a comentar por qué se los coloqué. Steffi, qué vergüenza. No, relax. Relajado. Bueno, yo me callo pues por a veces salen conversaciones interesantes. Bueno, voy a buscar esa pregunta porque me parece interesante saber ese dato. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Bueno, creo que era esta. ¿No? Hombre, no la encuentro. Bueno, bueno. Bueno, no, no se las coloqué. No, no se las coloqué. Pero bueno, vamos a hacerla, que les quiero enseñar algo. Bien, les quiero enseñar algo importante con esta pregunta. Dice, se lanzan tres pelotas, L, M y N, desde la azotea de un edificio de 30 metros de altura. La siguiente gráfica muestra la altura de las pelotas como función del tiempo. Función del tiempo. Aquí una palabra interesante. Bueno, ahí está la gráfica. No la vamos a leer, sino cuando cerramos la pregunta. Bien. Entonces dice, teniendo en cuenta la información de la gráfica, ¿en qué orden llegan las pelotas al piso? ¿En qué orden llegan las pelotas al piso? Entonces, recomendación. Siempre que tengan una tabla, una gráfica así, lo más importante es que vean los ejes. Siempre. ¿Listo? Siempre. Bien. Siempre. Siempre vean los ejes. Porque eso es lo que les va a determinar lo que significa esa gráfica. ¿Listo? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que significa el eje X? ¿Qué es lo que significa el eje Y? ¿Y cuál es su relación? Entonces, siempre, absolutamente siempre, lo primero que deben ver es eso. Lo que hay en el eje X y lo que hay en el eje Y. Entonces, claro, parece fácil, pero el día de la prueba IFES, uno por el tiempo, por estar apurado, este,
no ve eso y marca mal. Listo, listo, me interesa que lo intente. Listo, ya que lo están intentando adelante, díganme cuál es. La B, la B, la B, la B. Ok, bueno, entonces fíjense. Y aquí te colocan, hay varias líneas y ahí te dicen que es cuál línea representa cada pelota. Esta viene siendo la pelota M, no, esta viene siendo la pelota N, esta viene siendo la M y está la L. Bien, no hay como que nada del otro mundo ahí. Entonces, ¿en qué orden llegaron al piso? Pues la primera que llegó debió ser la primera la que menos se demoró, ¿verdad? La que llegó primero es la que menos se demora. ¿Ok? Bueno, partiendo de que todas parten del mismo punto, pues ¿cuál fue la primera que llegó? La N, porque fue la que menos se demoró. ¿Ok? Si la pelota N se demoró 1.5 segundos y la M se demoró 2.5, quiere decir que la primera que tocó el piso fue la N, porque se demoró menos. ¿Listo? Se demoró menos. Entonces, primero tocó el piso la N, ¿sí? Luego la M y por último la L. Pues claro, ¿sí? No tiene nada del otro mundo esta pregunta. Fácil, ¿verdad? Tan fácil que parece mentira. De hecho, esto pasa mucho en el IFES. A veces el IFES es tan fácil que parece que es mentira. ¿Sí? Parece que no se, parece que tiene algún truquito, parece que hay algo por ahí escondido, como una conchita para que uno se equivoque. Entonces uno empieza a dudar, pero no. ¿Sí? La verdad es que el IFES es así. ¿Listo? El IFES es así. Hay preguntas que son, pero demasiado tontas. En serio, demasiado tontas. Pero, pero, lo que pasa es que a la gente no le suele dar tiempo de responder esa pregunta. Por eso es que yo le doy tanto el tiempo, por eso es que los torneos y los Kahoots les coloco poquito tiempo para que empiecen a pensar más rápido. ¿Ok? Porque es que si no les da el tiempo, van a desaprovechar estas preguntas que son un regalo prácticamente. Bien. Esto es un regalo, esta pregunta es un regalo. Bien. Pero si no te da tiempo, si te demoraste mucho leyendo lectura crítica, porque te tocaba leer una y otra vez, o te demoraste mucho en social leyendo, vas a desaprovechar estas preguntas, porque te va a tocar marcar a lo loco y ahí todo mal. Bien. Las preguntas más difíciles están en lectura crítica. Pues no, no necesariamente. De hecho, la lectura crítica viene siendo la más fácil. ¿Ok? Viene siendo lo más fácil. Pero es algo que requiere de mucha práctica, requiere de ser un hábito. Así como su proyecto, un regalo de los buenos, sí, tal cual, Diego, tal cual. Entonces, fíjense, sí, esta pregunta es así, y es una pregunta tipo ITFES que salió el año pasado. Y sí, los que les apareció esta pregunta, pues ya coronaron. Pero si no les da tiempo, si se demoran mucho leyendo, o si no desarrollan bien esa lectura, no les va a dar tiempo de responder estas preguntas que son un regalo. ¿Bien? Lectura crítica, matemáticas, debemos dominar la percepción. Sí, exactamente. Si no vayan a cometer el error, no, la más difícil para mí es matemáticas. Entonces voy a darle más a matemáticas y las demás las dejo a un lado. No, nunca hagan eso, ¿ok? Téngale miedo a a todas las materias. Así les vaya bien en matemáticas, así les vaya bien en inglés, no cometan ese error de confiarse. Bien, listo. Y fíjense, algo importante, estas preguntas son de naturales. ¿Listo? Naturales en el ITFES hace referencia a física, química y biología. Estas preguntas son de naturales. Por ejemplo, esta pregunta es de física, de tiro parabólico. Bueno, tiro semiparabólico y de interpretación de gráficas. ¿Bien? Este también es un tema, pues,
bueno, sería de biología, de métodos de investigación. Pero fíjense que no te están preguntando ningún tema, no te están diciendo qué es el tiro parabólico o qué es esto. Nunca. El IFE no le importa lo que tú sabes. Al IFE le importa es cómo usas eso que sabes. Por eso les colocan muchas gráficas, muchos dibujos, muchos procesos para que ustedes analicen esa información. Bien. Ok, bueno, ahí se escribe así, ¿no? Ok, sí, es así, es sin H. Sin H y con S. Bien, y claro, y fíjense, también leyendo también se mejora mucho la ortografía, eso también eh, es importante. Listo, dice entonces. Leamos esta pregunta, que fíjense, también es de naturales, pero es de mera lectura. De mera lectura para que se les grabe eso, de que si les va bien en lectura crítica, le va bien en todo. En serio, es muy importante que mejoren la lectura crítica. Y es lo más fácil, solamente leer. Mejorar la lectura crítica es relativamente fácil, pero hay que crear un hábito, hay que hacerlo constantemente. Y bueno, y aquí pues asistiendo a las clases todos los días, mejoran un poquito. Pero si quieren mejorar más, sería bueno que lean por cuenta propia. Sí, por cosas por fuera. Para que mejoren más rápido. Listo. Leamos. Los aceites de palma africana lideran la producción mundial de aceites y grasas y se utilizan de forma masiva en los sectores de alimentación, cosméticos y biocombustibles, debido principalmente a su bajo precio. Bueno, para los que no sabían, a los que les gusta Nutella, a los que les gusta mucho esto el chocolate, eh, sí, vienen, por ejemplo, la Nutella viene de esto, de los aceites de palma, del aceite de palma, lo cual se está convirtiendo en un problema bastante grande porque por allá en países asiáticos se están deforestando palmas, pero por montones. ¿Listo? Por montones. Y lo peligroso es que esta palma de donde extraen el aceite, dura pero décadas en crecer. ¿Sí? Bueno, se los voy a mostrar para que lo reconozcan. Árboles de palma. Okay, fíjense, son estos árboles. Bien. Y estos árboles duran demasiado tiempo en crecer, en dar frutos, en dar pues cosechas. Entonces, se está convirtiendo en un problema bastante grande porque, sí, lo deforestan y no lo renuevan, no vuelven a plantar. Entonces, fíjense, una de las principales causas de la deforestación es el aceite de palma. Por ejemplo, para hacer la Nutella que tanto nos gusta. Bien, entonces, sí, por eso es que es un problema bastante grande. No solamente la alimentación, sino también para los cosméticos y biocombustibles. Bien. Debido principalmente a su bajo precio. Es barato, o sea, es barato de sacar ese aceite, pero baratos en términos monetarios, pero a nivel ecológico es demasiado caro, porque esos árboles de palma, esas palmas, duran décadas en crecer. Décadas. Décadas en crecer y volver a dar frutos. Bien, entonces ahora dice, bueno, voy a leer las preguntas que tienen. Están haciendo unas preguntas. Eh, leer subtítulos de anime sirve. Mm, vale, sí. Voy a hablar de eso después. Eso sí, es un tema interesante. Vale la pena discutirlo un poco. Luego de que hagamos la pregunta, les comento lo que pienso de eso. Vale. Entonces dice, esta palma se planta como monocultivo
en ambientes tropicales de todo el mundo. Y para garantizar su rentabilidad requiere de grandes extensiones de tierra, hecho que actualmente transforma miles de hectáreas de selva tropical lluviosa en este tipo de cultivo. Ok, miren lo que dice. Esta palma se planta como monocultivo. Monocultivo quiere decir que solamente se planta eso. ¿Listo? Se los voy a mostrar acá. Cultivo de palma. ¿Listo? Monocultivo quiere decir que son grandes extensiones de tierra dedicadas solamente a eso. ¿Listo? Dedicadas solamente a la palma, por ejemplo. Pero grandes extensiones, no un cuadrito, no. Grandes extensiones de tierra para que pueda ser rentable, para que se pueda sacar bastante. Bien. Eso es un monocultivo. Un cultivo, pero de solamente una cosa. En el caso de Colombia, por allá en el eje cafetero, hay monocultivos, pero de café. O sea, grandes extensiones de tierra, pero solamente de café. Más nada, solo café. Bien, porque claro, de ahí lo exportan, lo venden y así se vuelve un negocio rentable. Así da más ganancias. Bien. Entonces dice, adicionalmente, estos cultivos requieren grandes cantidades de fertilizantes y plaguicidas ricos en fósforo, cuyo exceso es lixiviado, y aquí te dicen que es lixiviado, o sea, transportado por el agua corriente a las masas de agua circundantes. Ok, miren lo que pasa. Sí, exactamente, Atri. Fíjense lo que estoy haciendo. Lo normal sería leer todo y así de corrido. Pero fíjense lo que estoy haciendo. Estoy leyendo y estoy analizando para asegurarme de que estoy aprendiendo, de que estoy comprendiendo lo que estoy leyendo. Listo. Entonces dice que esas requieren muchas cantidades de fertilizantes, o sea, para que crezcan rápido, porque como les decía, esa palma dura décadas en crecer. Entonces toca agregarle muchos químicos, fertilizantes para que crezcan rápido, porque si no, imagínense, una palma de esas puede estar demorándose como 50 años en crecer. Entonces, claro, eso no es conveniente. ¿Bien? No es conveniente. Entonces, para eso usan grandes cantidades de fertilizantes. ¿Listo? Pero el exceso de ese fertilizante, o sea, lo que sobra, se va al agua, a las grandes masas de agua, o sea, se va a los lagos, a los ríos, a las pozas. Eso significa grandes masas de agua. ¿Listo? Por ejemplo, cuando llueve, todo ese fertilizante se va al agua. Y claro, eso también es un problema. Bien, listo. Entonces dice, el fósforo en exceso aumenta el crecimiento de organismos dependientes de este, como las algas, que proliferan cuando grandes cantidades de oxígeno disuelta en el agua e impiden que los rayos del sol entren en el medio líquido. Vale. Les voy a dibujar esto porque a veces es complicado. Verlo hacia la primera es complicado. Miren lo que pasa. Les voy a dibujar algo. Bueno, supongamos que aquí están los cultivos de palma. Bien, estos son los monocultivos de palma. ¿Listo? Del cual extraen el aceite y todo lo demás. Todo ese cuento. Entonces, por acá está, no sé, un laguito, un río, lo que sea. Bien, un lago, por poner ejemplo. Entonces, como estos monocultivos le agregan mucho fertilizante, ese fertilizante termina yéndose al agua. ¿Bien? Termina yéndose al agua, ese fertilizante. Se va al agua, a las grandes cantidades, a las grandes masas de agua. Y eso lo que hace es que las algas crezcan más rápido.
¿Listo? Así como cuando uno ve a un lago, un pozo lleno de verde arriba. Bueno, ese es el problema. ¿Listo? Cuando el pozo está lleno bueno, no sé cómo le llamen ustedes, pero sí, esas son plantas, ¿ok? Algas en general. Las algas se acumulan en la superficie y eso impide que los rayos del sol entren. De verdín, dice Diego, ¿ok? Bueno, de verdín. Bueno, vamos a buscarlo acá. Eh, Hago con verdín. Ok, sí, fíjense. Esa capa verde de algas que se forma arriba. Bien. Como ese fósforo cae aquí en los lagos, eso hace que más algas que haya más algas. ¿Listo? Que haya más algas. Y eso es un problema porque no deja que los rayos del sol entren. Bien. Y entonces las plantas que están por debajo se mueren. ¿Listo? Se mueren porque no pueden hacer la fotosíntesis sin los rayos del sol. ¿Ok? Entonces, ese es un problema. ¿Listo? Un problema bastante grande. Bien. Y bueno, ya que dice, este fenómeno se conoce comúnmente como eutrofización. O sea, hacer que haya un exceso de algas por, por culpa del exceso de fertilizante. Entonces, ese fenómeno se llama eutrofización. Y bueno, eso es el texto, ¿ok? Eso es lo que nos dice. Ahora sí, leamos la pregunta. Fíjense que aunque no estoy leyendo un texto, yo lo estoy tratando como si fuese un texto de lectura crítica. Eso es lo que les quería enseñar. Aunque sea de naturales, aunque sea una pregunta de biología, es un texto. Es un texto y requiere que se comprenda a la perfección para poder marcar bien. Porque es que si no, es muy fácil confundirse. Bien, ahora sí viene la pregunta. Dice, ¿cuál sería la causa directa más probable de la pérdida de biodiversidad asociado con los cultivos de palma africana? Ok. Dice, ¿cuál sería la causa directa más probable de la pérdida de biodiversidad asociado con los cultivos de palma africana? ¿Vale? Entonces, dice la A. Dice, a ver cuál era. Bueno, voy a buscar aquí para ver cuál fue la que marcó la mayoría. Bueno, creo que es esta. No. Bueno, no, no está. La C. Ok. La C. Monte Nadador, dice Diego. Ok, sí, Monte Nadador, nunca lo había visto. Pero sí, eso se conoce como eutrofización. Bien. Entonces dice la A, la poca disponibilidad de oxígeno atmosférico y la luz solar. Ok, la poca disponibilidad de oxígeno y la luz solar. Vale. Miren lo que dice la pregunta. ¿Cuál es la causa directa asociada a la pérdida de biodiversidad asociada con los cultivos de palma africana? ¿Listo? Biodiversidad. Biodiversidad quiere decir la riqueza en fauna y vida silvestre. O sea, plantas y animales. ¿Vale? Y según lo que leímos, los cultivos de palma africana son malos para eso, porque convierten la selva en monocultivos. ¿Bien? O sea, toman una parte de la selva y la convierten en solamente cultivos de palma. Y eso es malo porque si antes habían otras plantas, si antes habían otros hábitats,
pues Yorindel les toca irse, toca quitarlos para poner monocultivos de palma africana. Bien. Esa pregunta no salió en el torneo. Ah, ok, bueno. Bueno, entonces mejor. Mejor. Sí, por eso es que no la encontré. Sí, por eso se me hacía raro. Sí, ese torneo yo le iba a colocar más complicado, pero sí, no quise saturarlos tanto. Pero bueno, aprovechemos para aprender cositas nuevas. Bien. Entonces, la A dice disponibilidad de oxígeno atmosférico y luz solar. Bueno, esto me recuerda mucho cuando estaba en Bogotá, en el código de policía empezaron a poner multas y a arrestar a gente por comer empanadas en la calle. ¿Sí? Así como lo oyen. Imagínense que tú estés ahí en la esquina comiendo frito de a 500, comiéndote una papa y echándole picante y venga la policía a arrestarte por eso o a multarte. Sí, eso. El código de policía cuando estaba en Bogotá se empezó a hacer eso. Sí, literalmente, estaban multando, era ilegal hacer eso, vender eso en la calle. Pero obviamente, no a todos, eso se iba más, era para esos puestos donde no estaban las condiciones de higiene y salubridad. Déjeme comer, dice Diego. Sí, listo. Entonces ahí empezaron a hacer un montón de memes, empezaron a burlarse en las redes sociales por eso. Y hubo un meme que decía, no, pues falta que a los narizones los arresten por robar oxígeno. No, pues. Entonces, fíjense lo que eso se llama falacia narrativa. Falacia narrativa quiere decir que una cosa no tiene que ver con la otra. Entonces, decir que que los cultivos de palma africana influyen en la luz solar, pues eso es una falacia narrativa. Eso no tiene que ver con eso. ¿Listo? Una cosa no tiene que ver con la otra. Bien. Entonces, claro, no puede ser la disponibilidad de oxígeno, no, y la luz solar, no, claro que no. Aunque bueno, aunque en la selva es donde se produce la mayor cantidad de oxígeno del mundo. Bueno, eso es lo que se dice. Pero la verdad es que en los mares se hace más. En los océanos es donde está realmente la producción grande de oxígeno del mundo. Pero claro, la selva también es importante para eso. Un porcentaje grande del oxígeno mundial proviene del mar y de la selva. Entonces, sí, de pronto la disponibilidad de oxígeno, sí, de pronto, porque claro, como están talando árboles y árboles para hacer monocultivos, ahí puede haber un problema. Pero eso de la luz solar, eso no tiene nada que ver. ¿Listo? Ni que estuviéramos plantando esos árboles en el sol. Bien. Dice la B. La excesiva liberación de gases de efecto invernadero. Ok, sí, podría ser, podría ser, pero la pregunta es específica, la pregunta tiene que ver con la pérdida de biodiversidad. ¿Listo? Pérdida de biodiversidad, o sea, pérdida de animales y plantas, no contaminación atmosférica. Entonces, fíjense que tampoco puede ser. ¿Listo? Tampoco puede ser. Dice la C, la pérdida de hábitat natural y el alto uso de plaguicidas. Claro, hábitat natural, eso está asociado con la biodiversidad. ¿Listo? En un hábitat natural hay plantas y hay animales. Entonces, claro, eso sí tiene que ver con la biodiversidad, con la pérdida de la biodiversidad. ¿Listo? Porque para hacer esos monocultivos, los animalitos que estén ahí, las plantas que estén ahí, toca quitarlas. Toca quitarlas para poner plantación solamente de palma. Bien. Y claro, y el alto uso de plaguicidas, porque todos esos químicos, fíjense que van a tener al mar o van a tener a,
a las fuentes hídricas. Entonces, todo eso contamina los hábitats naturales. En el caso del verdín, en el caso del monte acuático, fíjense que esto es un problema porque no permite que los rayos solares penetren en el agua. Entonces, claro, eso les afecta eso afecta ese ecosistema, lo cual tiene que ver con la pregunta, biodiversidad. Entonces, sea la C, pero igual ya saben, nunca vayan no, es la C, ya, siguiente. Aunque estén seguros que es la C, igual leanlas todas, ¿listo? Nunca vayan a cometer ese error, ¿vale? Porque yo varias veces pequé por eso, porque les enseñaba que era la C y resulta que la D era más exacta. Entonces mis estudiantes me decían, profe, pero la D es mejor, la D es más acertada. Entonces, claro, ahí me equivocaba. Me equivocaba yo justamente por ese error tan tonto, que es no leer todas las opciones. Y bueno, dice la D, la elevada tasa de exportación de los países tropicales. Vale, elevada tasa de exportación, pero si ustedes se dan cuenta, esto tiene que ver con lo económico, con el tema económico, no con la pérdida de biodiversidad. ¿Listo? Eso no tiene nada que ver con la pérdida de animales y plantas. Entonces, la podemos descartar con ganas. Y entonces, ¿quién saca 500 en el ICFES? Pues casi nadie, casi nadie. Pero sí, si ustedes se preparan con tiempo, yo digo que sí, sí podrían llegar a un muy, pero muy buen nivel. ¿Listo? De hecho, es que hay gente que empieza a hacer pre desde noveno. Y esos son los que les va de maravilla. ¿Listo? Porque en sus colegios, los colegios esos privados que tienen bastantes recursos y herramientas, ponen a hacer pre desde noveno. Y esos son los que resultan ser los mejores. Aunque bueno, que tampoco se dejen llevar, porque el año pasado un chico del llano, sí, de por allá, campesino, estudiaba en un colegio indígena, sacó 500 y se fue a estudiar a los Andes, ingeniería electrónica, algo así. Entonces, sí, tampoco es como que no, si no tengo dinero, entonces no me va a ir en el IFES. No, claro, puedes sacar 500, pero todo depende de una cosa y es la motivación. Es demasiado importante la motivación en esto, chicos. Pero demasiado. Sí, es que sin eso no van a poder llegar a su meta. Si ustedes están motivados para, por ejemplo, venir aquí a las clases, prestar atención, participar, hacer los simulacros, seguir mis recomendaciones, les puede ir muy, pero que muy bien. ¿Listo? Les puede ir bastante bien. Pero sin ánimo menos. Eso es muy complicado. Sí, la falta de entusiasmo arruga el alma. Bien. Y dice Samuel, y yo que no quiero vivir. Bueno, pero sí, me parece importante hablar de eso. Pero antes, me gustaría saber si les quedó alguna pregunta de lo que acabamos de decir. Bueno, de estas estrategias, de lo que hemos hecho. ¿Tienen alguna pregunta antes de responder? Bueno, las preguntas de ustedes. Entender la pregunta es tener ya media respuesta. Sí, sí, me alegra que te estés dando cuenta de eso. Si ustedes entienden el texto, si entienden lo que le está preguntando, ya tienen la mitad hecha. De hecho, hasta más de la mitad. ¿Ok? Hasta más de la mitad lo tienen hecho. Fíjense, en ningún momento me han dicho como, ¿qué es esto? ¿Qué es la exhibiación? ¿Qué es la eutrofización? No, a IFE no le importa que tú sepas eso. A IFE le importa que tú sepas analizar, que sepas, que sepas usar lo que sabes. Bien, Minato o Yami. Minato. Bueno, bueno, entonces voy a responder algunas preguntas que tenían. Primero, lo de los subtítulos. Lo de los subtítulos.
¿Quién me acompaña a vender Bonais? Vale. Este, lo de los subtítulos, si ver subtítulos en el anime sirve. Ok, yo soy de los que dice que todo suma, ¿listo? Si tú lees subtítulos, sí, puede servir. Si lees textos tipo ITFE, sí, puede servir. Si te gusta leer, yo qué sé, Frankenstein, si te gusta leer novelas juveniles, sí, eso te sirve. Bien. El problema es que no es suficiente, ¿listo? El problema de leer subtítulos es que tú estás leyendo, ¿bien? Tú estás leyendo, pero tú no estás analizando nada. ¿Listo? Tú no estás analizando nada, no estás reflexionando, no estás sacando conclusiones, no te están preguntando nada, no tienes que responderle a nadie, solamente estás leyendo. Bien. Y el ITFE sí te pide eso, el ITFE sí te va a pedir que leas, entiendas y respondas. Bien. Wattpad sirve, sí, sí. Sirve, claro, sí, sirve. Todo lo que lean sirve, ¿ok? Todo lo que sea, lo que lean sirve. Bueno, de pronto lo que no recomendaría leer es el periódico este, el Cubo, estos periódicos de que fritaron a balas a alias el Tajada o fue por vino y no vino. Sí, ese tipo de periódicos de pronto no, porque claro, lo que yo le estoy diciendo es la calidad, ¿listo? No necesariamente todo lo que lean les puede servir. El propio sin pelos en la lengua, sí. Es que no aguantó dos balazos en la cabeza. Sí. Entonces, claro, si se dan cuenta, nosotros estamos en una época donde leemos más que ninguna otra. Ustedes leen más que cualquier otra época. ¿Listo? O sea, en Facebook, los mensajes, ustedes leen demasiado, pero eso que leen no tiene la calidad suficiente como para desarrollar un sentido crítico. ¿Listo? Eso es lo que pasa. Ustedes leen mucho. O sea, leer por leer, ustedes leen, pero demasiado. Ya sea anime, en Facebook, se ponen a pelear por Facebook y se ponen a leer las peleas, los hilos en Facebook, en Twitter. Sí, ustedes leen mucho, pero no es de calidad. ¿Listo? No es de calidad. Sí, se ponen a pelear con la novia, con los amigos, se ponen a leer los mensajes. Sí, ustedes leen mucho. El problema es que eso que leen no es de calidad. ¿Listo? De pronto a veces hasta leen Aiga, hasta leen cosas así súper mal. Están leyendo, pero no están leyendo con calidad. Entonces, si solamente leen anime, o sea, subtítulos de anime, lastimosamente eso no es suficiente. ¿Listo? No es suficiente porque solamente estás leyendo. Pero el INFES te va a pedir que leas, entiendas y respondas. Fíjense que son 3 pasos. Y cuando ustedes leen en Facebook o cuando ustedes leen subtítulos, solamente están leyendo. No alcanzan a completar los siguientes pasos. Bien. Entonces sí, ese es el problema de solamente leer por leer. ¿Okay? Por eso es que toca hacer simulacros, porque claro, con los simulacros ustedes leen y responden. Ahí matan los 3 pájaros de un solo tiro. Y practican las estrategias y se familiarizan con el ITFES. Por eso es que lo mejor para el ITFES es prepararse haciendo cosas ITFES, como lo que estamos haciendo ahora. Bien. Es mejor cambiar de opinión que mantenerse en la errónea. Ok. Sí, vale. Bien. Bueno, antes de seguir, me gustaría hablar con ustedes algo importante. ¿Listo? Antes de seguir. Me gustaría que me digan cuál es el puntaje que ustedes quieren sacar. Oye, Kahoot, sí, claro. Claro que sí. Sí, de hecho ya lo tengo ahí preparado. Ya tengo ahí la página del Kahoot. 500, ¿ok?
Bien, por ahí, no, pero, o sea, siendo realistas, ¿ok? Siendo lo más realistas posible. ¿Cuál es el puntaje con el que ustedes estarían felices? 500, perfecto, pero ya yo les dije que 500 no lo saca nadie, pero bueno. Sean honestos, ¿ok? Quiero que sean honestos con ustedes mismos. Ok, Brian dice 430. Hey, profe, el Kahoot de hoy que no sea en inglés. Pero es que si esa es la idea. La idea del Kahoot es para practicar inglés todos los días. Para eso es el Kahoot. Es para practicar inglés. Ok, dice Samu, 380. A ver, 450. 500. Realistas, 490. Ok. Pero siendo realistas, 420. Ok. Ahí 450, 400. Listo. María, 390. Ok, María no quiere ser avara, no, María no quiere ser tan codiciosa, 390 estaría bien. Bien. Si paso de una, estoy feliz. Ok. Con 370 me conformo. Vale. Con el favor de Dios me gano la beca. Vale, mejor 449. Ok. De hecho, una vez escuché que a los que sacan 500 los investigan. ¿Listo? Los que sacan 500 los investigan para ver si fue verdad que sacaron 500 porque saben o porque se copiaron o porque alguna cosa. Entonces sí, eso, el IFES investiga todo eso. De hecho, hasta no se les haga extraño que de pronto revisen los mensajes con su ex, revisen, vayan a investigar a sus amigos. Claro, porque sacar 500 Es en el que IFES, al gobierno no le conviene que uno salga bien. no, no es que no le convenga, es que el gobierno sabe que eso es muy poco probable. Listo, el IFES está diseñado para que sea algo muy complicado de sacar perfecto. Entonces, cuando ellos ven que alguien que sacan 500, ellos se quedan como que, esto no me cuadra, pero sí, ahí fíjense, ya hay Yo este gente no que lo lo, había hecho. sí, nadie lo había hecho hasta el año pasado. Bien. Entonces, miren lo que pasa, chicos. Lo que pasa con esto. Si ustedes quieren un 500, lo más probable es que no lo van a sacar. ¿Listo? Si ustedes quieren un 370, lo más probable es que tampoco lo vayan a sacar. Bien. Pero fíjense lo que pasa. Y si los investigaron, sí, pero o sea, tampoco una investigación así como que un interrogatorio, ¿no? De hecho, le revisan el cuadernillo, le revisan la hoja de respuesta, o sea, le revisan bien para corroborar que no haya sido un error. Pero sí, el IFE se lo toma bastante serio. ¿Cuántas preguntas hay en el IFE? Sí, 110, 110, entre 110 y 120 por cada sesión. Sí. Eso es lo que hay en el IFES. Entonces, sí, en total serían 240 preguntas. Bien, entonces, uno de los problemas en 11 es que, bueno, de pronto ustedes no, pero en 11 una de las cosas que más se da es la ansiedad, la depresión, la baja autoestima, porque piensan que no van a poder. ¿Listo? Piensan que no van a poder llegar al 500 o no van a poder llegar al 400, al 430 o al 380, o se ponen a pensar que no van a poder llegar a la beca, tan siquiera la beca. Y eso es un problema bastante serio y que muchos estudiantes sufren por eso. Yo tengo todo eso, dice Samu. Ok, sí, es importante hablar de esto. Lo que yo les recomiendo es que olvídense de esto. Olvídense de eso, chicos. Olvídense del puntaje. ¿Bien? No luchen por un puntaje. Porque fíjense, es que aunque tú saques 500, eso realmente no te identifica como persona. Bueno, el mejor ejemplo que tengo soy yo. Yo saqué 374, pero en ese 374 no entra
que soy una buena persona, que le gusta ayudar. No entra que, bueno, que hago deporte. No entra que hago arte. No entra que toco guitarra. ¿Listo? No entra que, bueno, no entra lo demás que hago. Solamente es un número que, de un examen. ¿Vale? Un número de un examen. Entonces, lo que yo les recomiendo para que se vayan mentalizando desde ya es que se olviden del puntaje. Porque, por ejemplo, yo gané beca, ¿sí? Estoy en la universidad que quiero, estoy contento, pero no necesité sacar un 500, no necesité un 430, no necesité 380. Bien, listo, no necesité un número así exorbitante, no necesité ser el mejor en Colombia para poder llegar a la meta real. ¿Listo? Lo que les quiero hablar de eso, sobre la meta real. Si su meta es el número, van a sufrir mucho en 11. ¿Listo? Les va a dar mucha depresión, van a sufrir mucho porque van a pensar que no van a llegar al número. ¿Listo? Pero esa no es la meta real. La meta real sería ingresar a la universidad. Bueno, en la mayoría de, y en su caso, pues con beca. ¿Listo? Esa es la meta real. Entrar a la universidad, a la carrera que quieres y con beca. Esa es la meta. ¿Bien? Y como les comento, para esa meta yo no necesité un 400. Listo. Entonces, para que se eviten eso, es bueno que se vayan mentalizando eso y para que encuentren la motivación correcta, porque si ustedes tienen como motivación el número, van a quedar muy decepcionados. ¿Ok? Y se van a sentir muy mal en 11. Porque en 11 sí se va a sentir la presión y créanme, es algo muy feo. Porque creemos que la meta es el número. Eso es lo que nos han metido en la mente. Pero no. La meta real es entrar a la universidad, seguir con los estudios y seguir preparándose. Esa es la meta real. Bien. Mi meta es llegar a una beca, ya eso es diferente. Para llegar a la meta no necesitas un 500. ¿Listo? Para llegar a esa meta no necesitas un 430. Bien, entonces ese es mi llamado hoy, a que reflexionen, a que piensen realmente cuál es la meta. Si su meta es el número, van a sufrir mucho. ¿Listo? Van a sufrir mucho. Porque es que el número realmente no dice casi nada de ustedes. El número solamente dice, pues claro, de pronto que estudiaron, pero hasta ahí. No es algo que lo represente íntegramente. Bien. Y eso es una crítica social que hago mucho y que me gusta bastante esa crítica. Y es que ahora nos quieren ver como dividuos. Dividuos. Cuando en realidad somos individuos. Individuos quiere decir que no podemos dividirnos. Somos seres indivisibles. ¿Vale? Siempre nos han dicho eso, somos individuos. Pero actualmente quieren convertirnos en individuos. ¿Listo? Por ejemplo, al ITFES, y grábense esto, al ITFES solamente le importa tu puntaje. Bien, si de pronto ese día te enfermaste, si de pronto no te sentías bien, si te dio depresión, si te sentiste ansioso, si te bloqueaste, al IFES no le importa. ¿Listo? Al IFES no le importa porque el IFES te quiere dividir. El IFES quiere que tú seas, por ejemplo, Samuel para el IFES. Bien. Alejandra para el IFES. Bien. Y no toman en cuenta que nosotros somos más que eso. ¿Listo? Y bueno, y el ejemplo clásico también, que también pasa con el colegio. Al colegio no le importa si tú quieres sacar 500, al colegio le importa es que tú hagas las tareas, asistas a sus clases y respondas académicamente. Bien. Entonces, fíjate que nos dividen para el colegio, para el IFES, para la vida social, que también es importante. Bien.
pero sin tener en cuenta que nosotros somos individuos, no podemos dividirnos, ¿vale? Entonces toca tener eso en cuenta. Y mi recomendación sería que empiecen a reflexionar, empiecen a ver las cosas desde otros puntos de vista, desde otro punto de vista, para que eviten eso, para que eviten caer en tener ansiedad por este tipo de temas. Bien. Yo soy un robot, Samuel. Pues no, créeme que no. Ni yo que hago tantas cosas al día, eh, puedo ser un robot. Bien, listo. Entonces sí, para que lo tengan en cuenta, siempre es importante hacer ese proceso de pensamiento. Bien, porque les voy a dejar una frase bastante hermosa de la filosofía. Y es la siguiente. Se la voy a escribir en el chat. Miren lo que dice. Tengan cuidado, hombres de acción, que ustedes son meros instrumentos de los hombres de pensamiento. ¿Ok? Se los digo por lo siguiente, por varias cosas. Porque mucha gente se pone a hacer, bueno, en caso del ITFES, que es lo que nos importa, mucha gente se empieza a hacer simulacros, mucha gente empieza a memorizarse preguntas, mucha gente empieza a matarse leyendo, sin hacer un proceso de reflexión, sin hacer ese proceso mental de, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Qué es lo que quiero hacer? Bien. Entonces, si ustedes no hacen ese proceso de ver qué es lo que realmente quieren, de cuál es su meta, entonces van a tener problemas. ¿Listo? No van a poder llegar al máximo nivel. A ver, no había fijado que no prendiste la cámara hoy. Ah, pues sí, pues les digo, aquí lo de menos soy yo. ¿Listo? Por eso es que a veces ni prendo cámara. Aquí lo de menos soy yo. Lo más importante es su aprendizaje. Bueno, no es una vergüenza para el hombre que le suceda lo mismo que a los animales más irracionales. Hmm, pues sí, pues sí. Sí, es una crítica bastante grande esa. Claro, el hombre con todos sus sentidos y con toda su inteligencia tiene ciertos problemas bastante irracionales. Hoy no está feliz. No, sí, hoy sí está feliz. Pero sí quería, pues, porque claro, esto también es importante. Parece que no, pero sí es muy importante que ustedes aprendan a asumir las cosas como realmente son. Entonces, si ustedes llegan a 11 pensando que el puntaje, que el número es lo más importante, van a sentirse bastante mal cuando sientan que no van a llegar o cuando sientan que los simulacros no están llegando al 500. Bien, entonces es importante que vayan aprendiendo, que vayan preparándose psicológicamente y también físicamente para eso. Bien. Al final lo más importante es aprender exactamente. Mi sueño es vivir en una choza, en una montaña mientras miro el cielo y me pregunto, ¿estás conforme? Ok. Ese número no va a definir nuestro futuro, facilitará sí, mas no nos va a definir, muchachos. Memorícenlo. Sí, tienes toda la razón, Henry. Claro. Por ejemplo, se los digo porque yo pasé por eso. Yo cuando vi ese puntaje 374, yo dije, no, qué fatal. Yo quedé súper mal con ese puntaje. Aunque fui el mejor en mi salón, yo tenía mis expectativas muy altas. Yo estaba como ustedes, no, profe, yo quiero 500. Yo mínimo lo que quiero es 400. Entonces, cuando uno ve el puntaje real, uno termina muy decepcionado. ¿Listo? Muy decepcionado porque toda la vida nos hicieron ver de que el puntaje era lo importante cuando en realidad no. Lo más importante era otra cosa. Bien.
Listo. Si no tienes un buen puntaje, ¿qué vas a estudiar? Claro, sí, no les estoy diciendo que no. Este, ahora pónganse vagos, no le presten atención al ITFES, no. Hay que prestar atención al ITFES, sí, hay que esforzarse mucho, pero tener claro eso, ¿listo? Tener claro qué es lo realmente importante. Bien, porque fíjense, yo logré todo lo que quería y no necesité un 400. Eso es lo que quiero que vean. Eso es lo que les quería hacer entender. Ser es hacer, se llega a hacer algo a través de la práctica y no de la prédica. Hmm, Bueno, que eso es cuestionable. Eso es cuestionable, pero para no... Pero sí, en otro momento seguimos con este debate filosófico y desde mi perspectiva, les quería enseñar esto también, de que este tema de la filosofía les puede ayudar demasiado a cuestionarse cosas que nunca se habían cuestionado. Bien, se los recomiendo mucho. Este tema de la filosofía, que empiecen como a meterse en ese mundo, se los recomiendo demasiado. ¿Usted practica mucho? Sí, yo practico mucho, pero así como practico, tengo que pensar las cosas que voy a hacer. ¿Okay? Yo critico mucho esa idea de que actualmente hay, y es que no te preocupes, ocúpate. Sí, como que no le prestes atención, despiértate, arregla tu cama, ponte a estudiar, haz. Actúa, actúa, actúa. Eso es lo que quiere que hagamos, ¿verdad? La sociedad actual, que produzcamos, que seamos más productivos en el colegio, en todo. Bien. Pero no nos dan ese espacio para pensar, para reflexionar qué es lo que realmente queremos en esta vida. Y por eso es que al final se sufre mucho de esto de la depresión, de la ansiedad, que aunque no me crean, eso se está convirtiendo en la próxima pandemia. Entonces sí, ponerse a pensar un rato cómo van a hacer las cosas y qué es lo que van a hacer, va a definir muchas cosas en su vida. Y bueno, y les va a ayudar también mucho a también establecer prioridades y a ser mejores personas. Bien, listo, ya vamos al Kahoot. Ya les voy a buscar el Kahoot. Y ya con eso nos vamos. Eso es lo bonito de estar en décimo. Sí, como que no hay tanta presión, no hay tanto afán. ¿Sí? Y se puede aprender cosas interesantes. ¿Listo? Se disfruta más el proceso. ¿Bien? Se disfruta más, que no sea en inglés. Pero es que debe ser en inglés. Es que para eso es el Kahoot, para practicar inglés. Ah, no, yo creo que quedaron muy psicoseados con lo de ayer, ¿verdad? Sí, porque ayer les fue muy, pero muy mal. Somos el futuro de Colombia, no de Estados Unidos. Pues bueno, lastimosamente al IFES no le importa eso. Y de nuevo, mucha gente no se gana beca es por el inglés, porque le hizo falta algunos punticos por justamente el inglés. Entonces,